Buenos días. En la mañana de hoy, junto a mis compañeros Robert Arrieta, Álvaro Burgos, Armando Racero, José Rojas, Miguel Ruiz y quien les habla, Juan Guillermo Cuadrado, les estaremos hablando acerca de el equilibrio líquido-líquido. Bueno, aquí tenemos un índice, el cual estaremos hablando a lo largo de nuestra exposición. Primeramente una introducción, luego fundamentos termodinámicos, clasificación de sistemas líquido-líquido, operaciones de separación basadas en equilibrio líquido-líquido, aplicación industrial, método de cálculo y modelado, ejemplos de sistemas reales, retos, limitaciones y consideraciones, y un estudio de caso. Bueno, ahora bien, para entrar en temática como introducción tenemos que el equilibrio líquido-líquido es bastante fundamental en la industria, el cual sucede cuando mezclas dos o más componentes y en lugar de quedar todo bien mezclado se forman dos capas de líquido diferentes que no se juntan completamente. Cada capa va teniendo su propia mezcla de componentes, pero al final están en equilibrio. Esto pasa porque las moléculas de los componentes no se llevan bien entre sí, entonces no forman una sola capa homogénea. Entonces se separan solas en dos líquidos distintos, dependiendo de cómo se atraen las moléculas, de lo polares que éstas sean y también de cuánta energía se necesite para poder llegar a mezclarlo. Para que haya un equilibrio líquido-líquido, cada componente debe sentirse igual de cómodo en ambas capas. Es decir, su potencial químico debe ser el mismo. Así nada se mueve de una capa a otra. Estudiar el equilibrio líquido-líquido es bastante fundamental, puesto que se usa para la separación de líquidos, para purificación, separar biomoléculas, y es por eso que es bastante fundamental. Ahora bien, por eso es bastante importante entender bien cómo funciona esto, el cual es clave para llegar a diseñar, modelar y hacer que las operaciones de separación sean lo mejor posible en las industrias químicas, farmacéuticas, alimentarias, etc. Y ya la eficiencia va a depender directamente de cómo se comporten las fases en el equilibrio. Ahora, pasando a las generalidades, tenemos dos puntos. Primeramente, el equilibrio líquido-líquido y la importancia en la ingeniería. Bueno, en el equilibrio líquido-líquido, cuando hablamos de nos referimos a lo que sucede cuando mezclamos dos líquidos que son parcialmente miscibles, es decir, que no se mezclan completamente. Al ponerse en contacto, estos líquidos pueden llegar a formar dos fases líquidas diferentes. Y cuando el sistema llega al equilibrio de fases, significa que cada una de esas fases ya tiene una composición estable y no hay intercambio neto de masas entre ellas. En otras palabras, podemos decir que cada fase mantiene su propia proporción de componentes y el sistema se queda entre comillas quieto desde el punto de vista de transferencia de materia. Ahora, por su parte, la importancia en la ingeniería, este tipo de equilibrio es bastante clave en muchas operaciones industriales, como por ejemplo es fundamental en la extracción líquido-líquido, donde un solvente se usa para llegar a separar o recuperar un compuesto específico. También es importante en procesos de purificación de solventes, en separación de fases o cuando se llegan a recuperar contaminantes de una corriente líquida. Gracias al entendimiento de este equilibrio, los ingenieros pueden llegar a diseñar procesos de separación eficientes, llegando a aprovechar que diferentes sustancias tienen diferentes solubilidades en cada fase, y esto puede llegar a permitir la selección del solvente adecuado y definir las condiciones óptimas para que la separación sea efectiva. Bueno, en este apartado de fundamentos termodinámicos tenemos primeramente la solubilidad y miscibilidad de líquidos. La miscibilidad como tal describe cuando dos líquidos se mezclan completamente sin importar la proporción. Es decir, tú puedes combinar cualquier cantidad de uno con el otro y siempre van a formar una sola fase líquida homogénea. En cambio, cuando se refiere a la solubilidad de líquido, este se refiere principalmente a que la mezcla solo ocurre hasta cierto límite. Es decir, después de alcanzar esa proporción máxima, el resto de líquido ya no se mezcla y aparece una segunda fase, lo que indica que la solubilidad es parcial. Bueno, y ahora en la parte de lo que son las curvas binodales y espinodales, la curva binodal como tal marca el límite entre una sola fase líquida y también marca el límite en la zona donde aparecen dos fases líquidas en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Esta curva indica hasta qué composición la mezcla permanece homogénea y a partir de dónde se separa esta.
Y por su parte, la curva espinodal identifica la región donde la mezcla es inestable y también donde la mezcla se separa de manera espontánea, sin necesidad de ninguna perturbación adicional. Es decir, el caso de la curva espinodal, esta es la zona donde hay una desmezcla inmediata. Ahora bien, la temperatura crítica de dilución. En este caso, pues en sistemas donde los líquidos son, como les decía, en este caso en equilibrio líquido-líquido, aquí los líquidos son parcialmente miscibles, pues en este caso existe una temperatura a partir de la cual se forman dos fases, aunque antes de eso estuvieran mezclados. Cuando esa temperatura es un límite superior, se le llama temperatura crítica superior de dilución. Y pues por encima de esa temperatura, la mezcla deja de ser homogénea y se separa en dos. Bueno, mi nombre es Miguel Ruiz y pues a continuación le hablaré sobre la clasificación de los sistemas líquido-líquido. La clasificación de los sistemas líquido-líquido no es arbitraria, sino que depende del equilibrio termodinámico gobernado principalmente por la energía libre de Gibbs de mezcla. Esta energía, pues, es el cambio en la energía libre que ocurre cuando dos o más sustancias se combinan para formar una solución y permite determinar si la mezcla se formará de manera espontánea o no. Este cambio depende de dos factores principales, los cuales son la entalpía de mezcla, que refleja si al combinarse las sustancias liberan o absorben calor, y la entropía de mezcla, que representa el aumento del desorden cuando las moléculas se dispersan unas entre otras. Pues en cuanto a esto, tenemos tres clasificaciones. Tenemos lo que son los miscibles, parcialmente miscibles e inmiscibles. Bueno, continuando con la clasificación, pues primeramente tenemos los sistemas miscibles. Esto ocurre cuando las fuerzas de atracción entre las moléculas de diferentes líquidos son de magnitud similar o superior a las fuerzas entre moléculas del mismo líquido. Esta miscibilidad se da porque la entropía, o sea, el desorden natural de mezclas partículas, domina sobre cualquier cambio de entalpía desfavorable. Esto significa que no existe una barrera energética que impida que las moléculas se distribuyan uniformemente en cualquier proporción. Estos sistemas pues, son fundamentales en la formulación de productos comerciales como bebidas alcohólicas o soluciones farmacéuticas, donde la homogeneidad es crítica para garantizar que el producto tenga las mismas propiedades en cada gota. Como segunda clasificación tenemos los sistemas inmiscibles. Pues aquí la naturaleza química de los componentes es tan opuesta que la solubilidad mutua es prácticamente nula. Pues en este caso tenemos el ejemplo del agua y del aceite. Pues la razón detrás de este fenómeno pues, es que la penalización energética, o sea, la entalpía positiva, de romper los fuertes enlaces de hidrógeno del agua para acomodar una molécula de aceite es demasiado alta y no se compensa con la ganancia de entropía. Sin embargo, pues, esta incompatibilidad es precisamente lo que otorga a estos sistemas su inmensa relevancia industrial, ya que pues, son la base de la extracción líquido-líquido, una operación que es netamente clave. Bueno, otro punto a tener en cuenta, pues que la invisibilidad no es un estado pasivo, sino una resistencia energética activa. Para que dos líquidos se mezclen, las moléculas de ambos deben separarse unas de otras, o sea, rompiendo sus propios enlaces para hacer espacio a las moléculas del otro líquido. Si la energía requerida para romper las interacciones originales pues es mucho mayor que la energía liberada cuando se forman las nuevas interacciones cruzadas, el balance energético es positivo, o sea, desfavorable, y el sistema prefiere mantenerse separado para conservar su estado de menor energía. Bueno, y siguiendo pues con el ejemplo que había dado antes del aceite y el agua, pues aquí la immiscibilidad surge porque el agua tiene una cohesión interna extremadamente alta. Para que una molécula de aceite entre en la fase acuosa, el agua tendría que romper sus fuertes puentes de hidrógeno, pues lo cual es energéticamente costoso. El aceite, al ser apolar, no puede ofrecer una interacción fuerte que compense ese gasto energético. Por, por lo tanto, en consecuencia, pues las moléculas de agua prefieren interactuar entre ellas mismas, expulsando o segregando las moléculas de aceite. Entonces, pues la invisibilidad aquí es causada más por la fuerte de autoatracción del solvente polar que por una repulsión real entre los líquidos.
Bueno, y como última clasificación, pues tenemos los sistemas parcialmente miscibles. Pues aquí los líquidos se disuelven entre sí, solo hasta cierto límite. Superado este punto, el sistema se separa en dos fases líquidas saturadas. Una fase rica en el componente A con un poco de B disuelto y una fase rica en componente B con un poco de A. Pues la relevancia de estos sistemas radica en su alta dependencia de la temperatura. A diferencia de los sistemas inmiscibles, la solubilidad mutua en estos casos suele aumentar con la temperatura hasta alcanzar un punto crítico, que es conocido como temperatura de consuelo o temperatura crítica de solución. Por encima de esta temperatura, la energía térmica es suficiente para vencer las interacciones desfavorables y los dos líquidos se vuelven totalmente miscibles en una sola fase. Bueno, ahora les estaré hablando sobre las operaciones de separación. En este caso hay como un resumen de lo cual vamos a ir abarcando en este tema. Primero que todo, pues vemos la selección del solvente, que debe tener en cuenta que tenga un buen coeficiente de distribución, que sea con una alta selectividad, viscosidad y una velocidad de separación. Posteriormente se hablarán de diversos equipos típicos como lo son la columna de extracción, el extractor de mezclado y asentamiento, la columna de contracorriente, pues en este caso para la extracción líquido-líquido. Continuando con las operaciones de separación, hablaremos un poco de la terminología fundamental en la extracción del líquido-líquido, empezando con unos conceptos como lo son la alimentación, que es una mezcla líquida que viene inicialmente, la cual contiene un soluto, el cual se desea separar del diluyente. Seguido a este tenemos el concepto de soluto, que es aquel componente que se desea separar de la alimentación. Seguido a esto también tenemos otro concepto, el cual es el diluyente, que es aquel líquido que está presente en la alimentación, que contiene el soluto y del cual queremos separarlo. Por otro lado, el disolvente de extracción, que es aquel líquido que se le añade a la mezcla para extraer el soluto, el cual debe ser immiscible con el diluyente. Seguido a esto tenemos el concepto de extracto, que es la fase resultante rica en el disolvente de extracción, la cual contiene el soluto que es extraído. Finalmente, el concepto de refinado, que ya es la parte resultante, la cual presenta en el diluyente original, que ahora se tiene en una concentración reducida del soluto, es decir, lo que sobra de la alimentación. Ahora hablaremos de los fundamentos del equilibrio líquido-líquido. Primero que todo, la transferencia de masa, es decir, la que se encuentra en la fase de alimentación, pasa a la fase del disolvente, hasta que todos los potenciales químicos del soluto son iguales en ambas fases. Encontramos conceptos como lo son el coeficiente de distribución o de reparto K, que es la relación entre la concentración del soluto en la fase del extracto y la concentración en la fase del refinado X, en el equilibrio. Este se representa de la forma K igual a Y sobre X. Esto tiene unas restricciones, la cual si K es mayor que 1, el soluto prefiere la fase del disolvente, es decir que la extracción es favorable. Caso contrario, si K es menor que 1, el soluto prefiere quedarse en la alimentación. Por otro lado, encontramos la selectividad o el factor de separación beta, el cual mide la capacidad del disolvente para separar el soluto del diluyente. Este es análogo a la volatilidad relativa en la destilación y se representa con la siguiente ecuación, que nos dice que beta es la relación del soluto entre el diluyente en extracto. Todo esto entre la relación del soluto entre el diluyente en refinado. Entonces, para que se dé una separación posible o para que la separación sea posible, beta debe ser menor que 1. Caso contrario, si beta es igual a 1, esto quiere decir que no habrá la separación correcta. Bueno, ahora hablaremos de los requisitos que debe tener el disolvente. Primero que todo, debe tener una alta selectividad, es decir, que debe disolver de manera perfecta el soluto y muy poco el diluyente. Otro requisito que debe tener es la inmiscibilidad, es decir, ser inmiscible con el diluyente, en este caso el agua, para que sea más fácil la separación de las fases posteriores. Posteriormente tenemos la diferencia de densidad, que sería otro requisito, y esto se debe cumplir para que las fases se separen por gravedad, es decir, mediante decantación, de una manera más. Ahora hablaremos de los equipos utilizados. Bueno,
Primero tenemos la combinación de mezclador y sedimentador. Primeramente, este equipo se usa muy normal en la extracción de líquido líquido. ¿Cómo funciona este equipo? Primero que todo tenemos un mezclador en el cual se contactan dos líquidos inmiscibles, por ejemplo, uno en fase acuosa y otro en fase orgánica. Seguido a esto, un agitador crea gotas finas de una fase dentro de la otra, lo cual aumenta el área de contacto y permite que el soluto se transfiera. Seguido a esto tenemos un sedimentador, el cual luego de la mezcla el flujo pasa a una zona sin agitación donde las fases se separan por diferencia de densidades. Entonces, la fase más ligera sale como extracto y la fase más pesada sale como refinado. ¿Para qué sirve este equipo? Pues este equipo nos sirve para mezclar y separar en un solo equipo con operación por lotes o semicontinua, y es muy usado porque es de bajo costo y es muy fácil de usar. Por otro lado, tenemos la torre de extracción de platos perforados, el cual es un equipo continuo y es mucho más eficiente que un mezclador sedimentador, es decir, que el anterior. ¿Cómo funciona? Bueno, primero que todo la torre está llena de platos perforados y aquí hay una fase ligera y una fase pesada, las cuales fluyen en contracorriente. La fase ligera normalmente sube y la fase pesada baja. En cada plato el equilibrio asciende en forma de gotas al pasar por cada orificio, y estas gotas lo que hacen es dispersarse y se coalescen parcialmente y vuelven a separarse. Este proceso se repite en cada plato, lo cual genera etapas de contacto. Tenemos las salidas del equipo, que son arriba y abajo. La parte de arriba, el líquido ligero enriquecido, es decir, el extracto, y la parte de abajo está el líquido pesado empobrecido, el cual es el refinado. ¿Para qué sirve? Pues aumenta la eficiencia de transferencia de masa gracias a sus múltiples etapas, y esto es ideal para procesos industriales de gran calidad. Ahora hablaremos del extractor centrífugo de pot o Podbielna. Este es un equipo de extracción líquido-líquido que usa una fuerza centrífuga para mezclar y para separar. Este equipo gira a muy altas velocidades, lo cual genera grande turbulencia. Aumenta el contacto entre las fases y acelera la transferencia de masa. Aquí la separación es muy rápida debido a la fuerza centrífuga que se reemplaza por la gravedad, y este es ideal para líquidos con diferencias de densidades muy pequeñas donde otros equipos fallan. Por otro lado tenemos las columnas de plato, las cuales son columnas verticales con platos internos donde las fases líquidas se contactan por etapas. Una fase sube y la otra baja en contracorriente, y en cada plato ocurre una dispersión coalescencia, lo cual genera etapas de equilibrio. Tiene una alta eficiencia debido al contacto escalonado y muy usadas industrialmente desde hace muchas décadas. Finalmente hablaremos de los factores que afectan la selección de extractores. En este caso pues tenemos diversas propiedades como lo son el número de etapas, el flujo, el tiempo de resistencia, la tensión interfacial, la diferencia de densidad para los diferentes tipos de extractores como lo son el mezclador sedimentador, el extractor centrífugo, las columnas estáticas y las columnas agitadas. Bueno, podemos concluir de la siguiente tabla que la selección del tipo de extractor va a depender directamente de las características físico-químicas del sistema y claramente de las necesidades operativas del proceso. Primero que todo, los equipos mezclador sedimentadores son adecuados para flujos altos y sistemas con buena diferencia de densidades, aunque estos requieren unos tiempos muy largos. Por otro lado, los extractores centrífugos permiten trabajar con líquidos difíciles de separar por su baja diferencia de densidades y ofrecen tiempos de resistencia muy cortos. Por otro lado, las columnas estáticas y agitadas, estas brindan mayor número de etapas y mayor eficiencia cuando se necesita una transferencia de masa más intensa, especialmente en sistemas con baja tensión interfacial. Finalmente, podemos decir que cada tipo de equipo se adapta mejor según el balance entre la eficiencia y propiedades del sistema y claramente la capacidad requerida. Mi nombre es José Fernando Roa Quintero y les estaré hablando sobre el sistema de equilibrio líquido-líquido. Bueno, tenemos que un sistema de equilibrio es un sistema donde se encuentran dos fases de un líquido, y estos sistemas pueden estar compuestos por dos o tres fases de estos líquidos. Dependiendo cuántos líquidos compongan esta fase, podemos encontrar sistemas binarios o sistemas ternarios. Los sistemas binarios se representan con una línea que indica la fracción molar o fracción de masa de estos líquidos, y los sistemas ternarios representan la composición, la tendencia de
de reacción de la fase, y esto indica muchas cosas sobre el comportamiento de esta fase, y por eso es utilizado en procesos de separación de estas fases de equilibrio líquido-líquido, debido a todo lo que nos indica pues en el sistema ternario, las tendencias, las composiciones a través del tiempo de estos sistemas fáciles líquido-líquido. Y también tenemos que tener en cuenta que para la construcción de estas representaciones, de estos sistemas binarios o ternarios, se existen unos modelos matemáticos que veremos más adelante. Tenemos los modelos matemáticos utilizados en sistemas de equilibrio líquido-líquido. Algunos modelos que permiten hacer los cálculos de estos sistemas de equilibrio son los coeficientes de distribución, la selectividad, y los porcentajes de remoción de un producto de interés. El coeficiente de distribución nos indica la manera en que se alcanza el equilibrio entre dos fases o entre dos líquidos que son inmiscibles o parcialmente inmiscibles. Tenemos la selectividad. La selectividad es la que nos dice cómo un solvente es capaz de separar uno de los componentes de la fase de manera eficiente. Esto se tiene más en cuenta al momento que se selecciona el solvente para separar esta fase. Y tenemos el porcentaje de remoción de aromáticos o de un producto de interés. Este porcentaje nos indica la cantidad de este producto de interés que ha sido retirada de la fase o del sistema de equilibrio a través del tiempo. Tenemos un ejemplo de los diagramas que se utilizan en sistemas ternarios o sistemas triangulares. Bueno, aquí estos sistemas están compuestos por tres fases mezcladas en equilibrio, y pues tenemos que tener en cuenta que en estos diagramas lo que nos indica la tendencia del soluto, la rapidez con la que se da la extracción de una fase o la capacidad de separación, ya sea una capacidad eficiente o ineficiente, son las timeline o las líneas de reacción que se encuentran dentro del triángulo. Estas líneas nos indican un equilibrio a una presión y temperatura constante dentro de intervalos de concentración. Por eso se encuentran las pendientes de estas líneas. Y tenemos que tener en cuenta que estas pendientes nos indican eh, la capacidad de separación del solvente que tiene sobre el soluto. Tenemos eh, ejemplos de sistemas reales de sistemas de equilibrio líquido-líquido. Por ejemplo, tenemos el sistema de recuperación de ácido nítrico concentrado de aguas residuales nitrantes, en el que tenemos un sistema de equilibrio de agua, ácido nítrico y tributilfosfato. El tributilfosfato es el solvente utilizado para retirar ácido nítrico del agua, ya que tenemos que tener en cuenta que esto puede ser un contaminante que afecte la salud de las personas. Bueno, tenemos que tener en cuenta también que el tributilfosfato es el solvente, y este solvente debió haber sido analizado y posteriormente seleccionado porque tiene unas características de captación del soluto que permiten la remoción de esta de la fase. Debemos tener en cuenta que se deben establecer condiciones de presión y temperatura donde este sistema de equilibrio de esta fase ternaria, este solvente tenga una alta eficiencia para la remoción del soluto. Tenemos otro ejemplo que es el de cafeinado de café verde con proceso industrial de disolvente, que es agua más cafeína, y el café verde hidratado con acetato de etilo o diclorometano. Este proceso se realiza con el café verde para producir un café descafeinado sin alterar su eh, característica organoléptica, tanto de sabor y olor. Eh, Teniendo así que después de que se realice este proceso descafeinado, se pueda realizar el tostado y tengamos café descafeinado que no tenga sabores ni olores extraños con respecto a los sabores eh, normales del café. Tenemos que también acá tenemos que tener en cuenta que el acetato de etilo o diclorometano se tiene que utilizar dependiendo de la constitución del café y las condiciones de sistema de trabajo que se necesite. Bueno, pues siguiendo con lo que es el equilibrio líquido-líquido, precisamos un estudio de caso. Este fue realizado o publicado en el 2012 en una revista colombiana llamada Revista Colombiana de Química.
Bueno, este estudio estuvo a cargo de varios autores, Marlon Martínez entre otros, y ellos estudiaron el equilibrio líquido-líquido entre un sistema ternario compuesto de benceno más hexano, heptano y ciclohexano, con un líquido iónico a una temperatura determinada de 308.15 Kelvin. Pues, ¿cuál fue el objetivo? Precisamente fue evaluar la capacidad del líquido iónico como potencial solvente verde para la separación industrial de aromáticos. Bueno, pues precisamos que aquí la técnica utilizada para cuya extracción fue la extracción líquido-líquido. Bueno, siguiendo con el estudio de caso, en esta tabla que se encuentra a la parte derecha, encontramos los datos del equilibrio, del equilibrio líquido-líquido a 308.15 Kelvin en fracción molar para las mezclas ternarias del hexano, heptano o ciclohexano con benceno y el líquido iónico. El porcentaje de remoción de aromáticos, el coeficiente de distribución beta y la selectividad S. En cuanto a la selectividad S, se dice que valores superiores a la unidad en selectividad para los sistemas estudiados, indican que el líquido iónico se puede usar como solvente en procesos de extracción líquido-líquido para separar exactamente benceno desde sus mezclas con hidrocarburos alifáticos. Las interacciones tipo pi entre el soluto aromático y el catión de imidazolio del líquido iónico favorecen el proceso de extracción. Finalmente encontramos aquí en estos gráficos cómo fue pues la interacción del equilibrio. Primeramente aquí encontramos entre benceno, hexano y el líquido iónico. Pues encontramos las líneas de equilibrio obtenidas de resultados experimental a esa temperatura de 308.15 Kelvin. En el siguiente gráfico encontramos pues las líneas de equilibrio obtenidas experimentalmente, pero en este caso ya sería en cuanto al benceno, hectano y el líquido iónico. Finalmente en esta última encontramos el gráfico para benceno, ciclohexano y el líquido iónico, las líneas de equilibrio obtenidas para ello. Pues a grosso modo podríamos decir que pues la interacción entre los líquidos pues fue variable, porque en el primer gráfico encontramos que las líneas de equilibrio están un poco más cercanas. En el segundo gráfico, ya cuando se aplicó el heptano, se separaron un poco más y finalmente con el ciclohexano tomaron mayor distancia. Por lo que se puede concluir que en cuanto a la naturaleza del alifático, la región de miscibilidad disminuyó en el orden ciclohexano, hexano, heptano. El aumento de la longitud de la cadena lineal de hexano de 6 carbonos a heptano de 7 carbonos disminuye la solubilidad del alifático en el líquido iónico, lo que mejora la separación. Por último, el ciclohexano alifático cíclico presenta una mayor solubilidad en el líquido iónico que el hexano alifático lineal, lo que tiene influencia positiva en la solubilidad del alifático y por ende resulta en la menor selectividad. Bueno, mi nombre es Álvaro Burgos y yo les voy a hablar un poco sobre lo que son los retos, limitaciones y las consideraciones a tener en cuenta. Bueno, principalmente tenemos los retos. Los principales retos del equilibrio líquido-líquido incluyen la complejidad de modelar sistemas no ideales y la necesidad de un manejo cuidadoso de la separación de fases. Bueno, primeramente tenemos un moderado termodinámico. Este es más como un desafío de este equilibrio líquido-líquido, el cual es predecir con precisión el comportamiento del equilibrio, especialmente en sistemas complejos o no ideales.
con fuertes interacciones entre componentes. Bueno, ahora tenemos la selección del solvente, que la elección del solvente es crucial. Se buscan solventes que maximicen la separación, pero que también sean menos costosos. Bueno, aquí también tenemos la estabilidad y separación de fases, la cual se encarga de determinar las condiciones, temperatura, presión o composición que conducen a la separación en dos fases líquidas. La franja de imisibilidad es fundamental para el diseño en procesos. Y tenemos también la aplicación industrial, que, bueno, en la práctica se busca optimizar procesos como la extracción líquido-líquido para que sean más eficientes y económicos. Y también tenemos las condiciones de operación, las cuales se encargan de mantener la uniformidad de variables como la temperatura, la presión y la fugacidad. En ambas fases es esencial para alcanzar y mantener el equilibrio. Tenemos las limitaciones. Bueno, las principales limitaciones del equilibrio líquido-líquido son que los modelos del sistema con más de 3 componentes son parciales y pueden llevar a decisiones incorrectas. Bueno, principalmente tenemos los sistemas multicomponentes. Bueno, estos son los modelos que solo pueden representar sistemas de hasta 3 componentes de manera parcial. Tenemos la imisibilidad incompleta. Bueno, esta se da más que todo en la práctica. Incluso cuando hay líquidos que parecen no mezclarse, como el mercurio y el agua, estos siempre tienen una pequeña cantidad de ambos disuelta en otra fase. Bueno, tenemos la complejidad de las mezclas, que la presencia de desviaciones significativas de la ley de Raoult, especialmente cuando las moléculas de los componentes tienen propiedades muy diferentes. Esto sucede como cuando se mezcla o se hace una separación del agua y el aceite. Bueno, también tenemos las condiciones en equilibrio. Bueno, el equilibrio solo puede alcanzarse bajo condiciones específicas de temperatura y presión y la región de consistencia de dos fases. Bueno, y para culminar con el tema, aquí les muestro uno de los retos y unas limitaciones y las consideraciones según Jan Copley. Bueno, el principal reto es que mantener condiciones térmicas estables para evitar separación de mezclas indeseadas durante la producción o el almacenamiento. Una de las limitaciones es predecir el equilibrio líquido-líquido en sistemas reales. Es difícil porque muchos modelos termodinámicos están desarrollados para soluciones simples. Otra de las limitaciones es que los coeficientes de actividad pueden variar de forma no lineal, dificultando la moderación del equilibrio. Y como consideración es que los solventes deben ser gras o de baja toxicidad, dicho por el Jan Copley 2023. Bueno, ¿qué quiere decir con que los solventes deben ser gras o de baja toxicidad? Esto lo que quiere decir es que el solvente es seguro para un alimento, que no presenta riesgos significativos para la salud, que también está aprobado o aceptado como seguro por organismos regulatorios y que su ingestión accidental o residual no representa ningún tipo de riesgo o de peligro para la salud. Bueno, como conclusión tenemos que el equilibrio líquido-líquido describe cómo un soluto se reparte entre dos fases líquidas invisibles hasta alcanzar una distribución estable. Comprender este comportamiento es esencial porque determina la eficiencia con la que un solvente puede extraer componentes de una mezcla. Este principio permite seleccionar el par de líquidos adecuado, optimizar las condiciones de operación y diseñar equipos de extracción más efectivos. Finalmente, el estudio del equilibrio líquido-líquido es la base para lograr separaciones más precisas, económicas y confiables en numerosos procesos industriales. Tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Espero sea de su agrado nuestra exposición.